Dar la bienvenida y saludar con mucho gusto al maestro en finanzas y comunicador Jesús Villegas Gastelum para hablar sobre los factores que hacen que se fortalezca el peso mexicano frente al dólar. Jesús, buenos días. Muy buenos días, Alejandra Aarón. Un gusto, como siempre, acompañaros en Radio Sonora. Muy bien, Jesús, pues bienvenido. Y bueno, pues tú le entiendes bastante, bastante experiencia en finanzas, en números. Y bueno, pues para que nos hables, ¿cuáles son estos factores que hacen que se fortalezca el peso mexicano, Jesús? Así es, pues el llamado superpeso, ¿no? Con esa Sí. fortaleza que ha mostrado frente a la divisa estadounidense durante los últimos meses. Y bueno, son básicamente diferentes factores. Hay factores globales, factores propios de la economía de Estados Unidos y factores también domésticos, en este caso de nuestro país. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso de lo que son Estados Unidos, tiene que ver con el tema de las tasas de inflación y las tasas de interés que tienen en Estados Unidos. La inflación, ¿por qué? Porque es un indicador del consumo, del gasto que hacen en este caso los norteamericanos directamente en la economía, y obviamente eso impulsa el crecimiento de la economía o lo desacelera. Entonces el tema de la inflación es importante, el tema también, obviamente la tasa de interés es importante por el tema de los inversionistas, en este caso que buscan mejores tasas, mejor rentabilidad, y obviamente en este momento pues las tasas de interés en países como México pues son más atractivas que la que puede ser en este caso para inversionistas de los propios Estados Unidos o de otros países. Eso es un factor. Otro factor obviamente tiene que ver también, como comentamos, con el tema inflacionario. Estados Unidos con una inflación que va a la baja, pero que se ha mantenido en niveles cercanos al 3%, México con una tasa también a la inflación a la baja, pero que todavía con niveles entre el 6 y el 5%. Ahí hay un tema ahí que también habrá probablemente unos movimientos durante los próximos meses, y tiene que ver también con el tema también de las perspectivas que tienen los analistas, lo que sería la confianza que tienen en cada uno de los mercados, en este caso en México, las expectativas de crecimiento que tengan sobre la economía mexicana y también sobre las expectativas de crecimiento de los Estados Unidos. Y en general, durante los últimos meses, pues hemos visto una estabilidad en cuanto al tipo de cambio. El tema de importaciones y exportaciones también es importante. El que esté un dólar barato de pronto parecería ser una buena noticia para unos, pero por ejemplo para los exportadores mexicanos no es quizás una de las mejores noticias. Entonces, en ese sentido, hay por ahí ajustes que se han dado muy leves durante los últimos meses, y sobre todo los pequeños vaivenes que ha habido han sido pues por temas más de índole de interpretación de los eventos políticos, no más que otra cosa. Vamos a ver cómo se comporta ahora también en este caso con lo sucedido en los Estados Unidos ahora con este atentado a Trump, que aumenta sus posibilidades como candidato presidencial, y por lo tanto también las expectativas económicas pueden también moverse durante los próximos días, ¿no? Claro. Jesús, platíquenos en este momento cómo se encuentra el peso mexicano frente al dólar a este día. Sí, estamos hablando, por ejemplo, a la compra, anda a niveles cercanos a los 18.30, 18.40 en promedio a nivel nacional, que como comentamos ahorita, pues ha estado básicamente con un grado de estabilidad importante durante las últimas semanas, y de una u otra forma se prevé que se mantenga así, salvo que exista ya lo que sería, como comentamos, la posibilidad de un ajuste en la tasa de interés o lo que pagan en este caso los bancos como tasa de referencia, tanto en los Estados Unidos como en México. En ambos países se ha mantenido sin movimiento lo que es la tasa de referencia, y en función de este movimiento que pueda haber, pues podría haber también ahí algún ajuste en el tipo cambiario, ¿no? Ujú. Los conflictos bélicos de Asia, en este caso, y la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre todo el panorama político electoral de Estados Unidos, hará que el peso se fortalezca aún más, ¿consideras? Ese también es un factor muy importante, aunque mencionas, por supuesto, el tema también de los conflictos bélicos como el que mencionas de Ucrania, por ejemplo, y también el tema, en este caso, de China. La economía china, de una u otra forma, también determina mucho también en lo que es el factor ahí de crecimiento de la economía mundial. Entonces, todos esos temas directamente le mueven ahí el tema de lo que es las perspectivas económicas o la fortaleza que visualizan los inversionistas sobre lo que sería la economía estadounidense, y en función de eso, obviamente el ajuste también con los diferentes paridades cambiarias, incluyendo la de México. Entonces, en ese sentido, importante ahí, las expectativas en China siguen siendo todavía estables, no se prevé crecimiento importante durante los próximos meses, y eso también de una u otra forma pues hace un ajuste en lo que serían las expectativas económicas también a nivel mundial. China, como bien sabemos,
cuando tiene un proceso de aceleración importante, bueno, empieza obviamente a generar toda una dinámica de crecimiento a nivel mundial, porque obviamente empieza a demandar de pronto a muchos insumos que obviamente pues generan una expectativa importante a nivel internacional, ¿no? Claro, Jesús, ¿considera que es momento o es pues también un buen recurso esto de cambiar nuestro dinero a dólares como un Es tipo de una buena inversión? pregunta, Alejandra. En ese sentido, mira, el tema de la tasa de cambio, sí, muchos analistas ven la posibilidad de que haya un deslizamiento, que haya una apreciación del dólar frente al peso durante los próximos semanas y meses por venir. Sin embargo, el tema ahí quizás sería un poquito más hacia el tema de si hay posibilidad de inversión, más es el tema de inversión en empresas estadounidenses, en estadounidenses que tengan una perspectiva de crecimiento importante, porque ahí son los donde habría la posibilidad de tener a lo mejor una rentabilidad mayor, y no dejar de ver otras alternativas de inversión, aquellos que tengan la posibilidad también en temas, por ejemplo, como de inversión inmobiliaria, que de pronto puede resultar a lo mejor mucho más, en este caso, redituable que lo que son la inversión especulativa con tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la inversión especulativa en tipo de cambio, de pronto también los inversionistas que apuestan a esa parte o que apuestan a portafolio de inversiones, tienen que estar siempre con la idea de que es un tema de la inversión es a mediano y largo plazo, y ahí es donde de pronto puede haber ahí de pronto perspectivas que no se cumplan en el sentido de apostarle o no a un tipo de cambio diferenciado. Sí hay posibilidad de que haya un deslizamiento paulatino por los factores que hemos platicado, pero quizás hay otras alternativas de inversión pues que puedan ser más atractivas y que tradicionalmente pueden ser también muy rentables, como el tema de inversiones inmobiliarias, entre otras, ¿no? Ok, muy bien. Ahorita, económicamente hablando de nuestro país, hemos mejorado pues en apoyos, en remesas. ¿Todo esto viene a favorecernos? Sí, el tema también de remesas es un factor muy, muy importante, obviamente, que nos habla, por un lado, obviamente, pues nos habla desde el punto de vista de que sigue habiendo muchos mexicanos que tienen que buscar oportunidades también al otro lado de la frontera, pero bueno, es una parte importante de inyección de recursos, en este caso de dólares, a la economía nacional, que bueno, que prácticamente pues dinamita muchísimos elementos de la economía nacional. Sigue siendo un factor muy importante el tema del aumento en las remesas, que sigue manteniéndose también con un crecimiento paulatino, depende también de los ciclos económicos tanto de México como de Estados Unidos, el tema de la rentabilidad que se haga de esos recursos, y el tema también, como bien comentas, el tema también de la dispersión de apoyos sociales, ¿no? También son elementos que ayudan con el tema también del ciclo económico, sobre todo el tema de consumo, ¿no? Llega más dinero a la economía de las familias y por lo tanto también la posibilidad de incrementar el consumo, y eso hace que crezca en cierta forma un poco la economía o se mantenga con un dinamismo importante. Esos son todos esos elementos que son importantes estarlos observando, y que bueno, que estamos ante expectativas ahorita de una u otra forma interesantes tanto en México como en Estados Unidos. México ya con una presidenta electa que obviamente trae ahí una dinámica importante de programas por avanzar, por arrancar, por continuar algunos, que obviamente también, como hablamos, el tipo de cambio de pronto se ha movido un poquito con algunos temas ahí de índole política que podrían afectar ahí de pronto el desarrollo y perspectivas económicas del país, y Estados Unidos, que también obviamente lo estamos viendo con mucho interés porque vienen elecciones también presidenciales este año, y obviamente también en función de las expectativas o como lean en este caso los inversionistas, las posibilidades de cada uno de los candidatos, pues son las expectativas de crecimiento que puede tener en este caso una economía como Estados Unidos, que como bien sabemos, si Estados Unidos tiene un crecimiento, pues es importante porque jala a los Estados, en este caso a países como México, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, Jesús, por compartirnos toda esta información y pues tener más actualización acerca de nuestro dinero. Siempre es importante estar al pendiente de nuestra economía y pues le agradecemos mucho por esta llamada. Como siempre, un gusto acompañarlos en su programa, y pues que tengan una excelente semana ustedes y todo su auditorio. Igualmente, que así sea. Hasta luego, Jesús. Muy bien, nosotros continuamos, Aarón. Vamos a ir a la pausa.